Hola doctores, buenas noches. De antemano muchas gracias por su asistencia. Para los que no me conocen, mi nombre es Eli Ospina, representante de visita médica para Mead Johnson Nutrition. De veras que hoy, más que darles la bienvenida a esta excelente conferencia, deseo poder darles un feliz día del pediatra, que Dios siga bendiciendo tan hermosa labor, que se sigan entregando con ese esfuerzo, compromiso, dedicación que día a día ejercen y le brindan tanto amor a sus pequeños pacientes. De antemano, gracias por permitirme ser parte de esa hermosa labor. Espero que puedan disfrutar de esta excelente conferencia que va a ser pintada por el doctor Rodrigo de Vivero y que también puedan disfrutar de un video que vamos a rodar especialmente para todos ustedes, mis pediatras. Me encanta poder saludarlos por este medio. Les mando un abrazo virtual y que tengan una excelente teleconferencia hoy. Muchas gracias, Elida. Buenas noches a todos. Les damos la bienvenida nuevamente a Mead Johnson por haber patrocinado esta conferencia en la noche de hoy. A todos mis colegas, al doctor Rodrigo que nos acompaña esta noche, feliz día del pediatra latinoamericano. En esta noche queremos hacer un reconocimiento especial y honrar la memoria de nuestro compañero, pues que goza de la gloria celestial, del doctor Padilla. El doctor de Vivero hoy nos va a hablar acerca de los trastornos digestivos funcionales en el lactante que hay de nuevo. Recordamos que el doctor Rodrigo de Vivero es médico de la Universidad del Norte, pediatra de la Universidad del Rosario y gastroenterólogo pediatra del Instituto Mexicano del Seguro Social, actualmente gastroenterólogo del Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja, docente universitario, a quien apreciamos mucho en la Sociedad de Pediatría. Muchas gracias, doctor de Vivero, por aceptar la invitación. Buenas noches. Gracias, Gira. Muy buenas noches. Gracias por la presentación. Me uno a los sentimientos de felicitaciones y de pésame también por lo acontecido con el doctor Luis Padilla. Bueno, el día de hoy pues vamos a hablar sobre los trastornos funcionales gastrointestinales que, como todos sabemos, tienen un incremento cada vez más notorio a nivel general, pero sobre todo en pediatría. Y está la dificultad porque tenemos que diferenciar un trastorno funcional de una enfermedad orgánica, en donde tenemos que basarnos principalmente y casi que exclusivamente en la historia clínica y en una serie de criterios que se han ido estableciendo, ya que pues no hay un marcador biológico y debemos ser muy consecuentes con el cuadro porque debemos evitar o un sobrediagnóstico o un subdiagnóstico. El no hacer esto de una forma muy razonable pues nos puede llevar a omitir enfermedades que pueden ser graves para el paciente o incurrir en una serie de costos que pueden ser innecesarias. Además de eso, pues las terapias que hay para todos estos trastornos funcionales en algunos casos pues son inefectivas o no existen, de manera que la situación a veces puede ser un poco complicada y que definitivamente los trastornos funcionales gastrointestinales están revolucionando el conocimiento y el ejercicio de la gastroenterología. Prácticamente casi que cualquier síndrome, si bien puede corresponder a una enfermedad orgánica, tenemos que pensar que puede haber un trastorno funcional de base y además de esto van a seguir apareciendo nuevos síndromes porque en la medida en que se va estudiando se van presentando síntomas que no estaban en los criterios anteriores y se están desarrollando no nuevas enfermedades, pero sí nuevos criterios de diagnóstico. Entonces lo más sano y lo más saludable es compartir el conocimiento de esto y estar pues pendiente de lo que esté apareciendo.
Entonces, los trastornos funcionales han sido un problema para todo el gremio médico desde finales de los años 80, hacia 1989, los grupos de adultos se empezaron a reunir para definir una serie de trastornos que se veían con mucha frecuencia. Y no fue sino hasta 1999 en que la parte pediátrica se incluyó en estos estudios, en estos grupos de estudio con los criterios de Roma II. Posteriormente, en el 2006, se amplió este tipo de criterios o de grupos de diagnóstico, y el último grupo, que es lo de Roma IV, en el 2016, en donde se recopila pues toda la evidencia disponible de mejor calidad, y lo que no se puede pues se hace en base a los consensos de los expertos, y próximamente pues están por salir los criterios de Roma V. Definimos los trastornos funcionales gastrointestinales como aquellos síntomas o aquellos malestares gastrointestinales crónicos o recurrentes que no se explican por una anomalía estructural o bioquímica, pero hoy sabemos que hay un componente inmunológico e inflamatorio que interfieren definitivamente en la calidad de vida tanto del niño como de su familia, y que se define en base a síntomas, ¿sí? No hay un marcador biológico ni un examen de laboratorio que nos pueda apoyar un diagnóstico de esto, y como les decía, los criterios de Roma IV se basan en la mejor evidencia, y se habla mucho de lo que tiene que ver con el eje cerebro-intestino, y todo esto en las manifestaciones de algunos trastornos, sobre todo en etapas posteriores de la vida, que anteriormente se basaban en un modelo básicamente orgánico, ahorita se basa en un modelo más complejo y en donde hay más interacción, que es el modelo biopsicosocial. Entonces aquí pongo la raya esta en la mitad porque son a los trastornos a los cuales nos vamos a referir, pero en los 2 primeros años de vida existen una serie de manifestaciones que pueden ser consideradas normales, pero como les decía, está la línea esa delgada entre si se trata realmente de una enfermedad orgánica o es un trastorno funcional. Y debemos tener especial atención en los primeros 6 meses, en donde se pueden juntar, por decirlo así, los problemas de tipo regurgitación, los problemas de tipo cólico, los problemas de la defecación, que a veces pueden coexistir en un mismo paciente, y ustedes saben como pediatras cómo transcurre una consulta de estas, que son bastante complejas y angustiantes. Si vemos las prevalencias, son muy variables, si bien hay unas que se sabe que son poco prevalentes, pero hay otras como la regurgitación, que puede llegar hasta un 70%, el cólico hasta un 20% y la constipación hasta un 27%. O sea, si nosotros miramos esto en conjunto, podemos decir que la mitad de los niños van a sufrir al menos de algún trastorno de este tipo. ¿Cuál es el problema de tener un trastorno funcional gastrointestinal? Les hablaba de las primeras etapas en donde confluyen tantas manifestaciones, y una de las principales consecuencias es que se suspende prematuramente la leche materna, ¿sí? Por algunos mitos, por algunas asociaciones, se le echa la culpa a la leche materna y se termina suspendiendo en forma precoz. Y esto lleva a que las madres, por indicación médica o por cuenta de ellas, estén haciendo cambios frecuentes de fórmula, y vemos niños que en 1 o 2 meses llevan 6 y 7 fórmulas, le dan 2 tomas, siguen los síntomas y las van desechando. Esto puede traer alteraciones en el peso, que en muchos casos puede ser por baja de peso, pero en otros casos con la creencia de que se está alimentando mal al niño, se exagera en este aspecto y terminan presentando sobrepesos. Para los niños que lloran, cuando ya la situación es desesperante, todos sabemos del síndrome del niño zarandeado, que puede tener consecuencias fatales en algunos casos y que puede tener complicaciones a nivel de hemorragias cerebrales o retinianas. Y esto, lógicamente, cada vez en la medida en que el problema no se puede solucionar o que van apareciendo más, el impacto en la salud mental de la madre y de la relación y del funcionamiento familiar se complica. Sin embargo, se sabe que los niños, por ejemplo, los que han tenido cólicos en las etapas de lactante,
en épocas posteriores tienen muchas más cefaleas de tipo migrañoso que los otros niños. Igualmente, los pacientes con trastornos funcionales gastrointestinales tipo intestino irritable, cuando se hace una historia clínica de los antecedentes, se ha visto que con frecuencia han sufrido de cólicos y se habla incluso de una marcha de trastornos funcionales gastrointestinales. Y también se ha visto que estos niños, sobre todo se ha demostrado en los pacientes que presentan episodios de cólicos que persisten más allá de los 5 meses, son niños que pueden traer o cursar con trastornos de conducta, de atención o de aprendizaje. Esto es lo que se ha hablado del eje cerebro-intestino, y se sabe que hay una interacción muy estrecha en donde las señales del intestino pueden ser de todos estos tipos, neurológicas, por neurotransmisores, inmunológicas, y la producción de algunos metabolitos llegan al cerebro, y este desencadena una serie de interacciones de manera que se producen unas respuestas a nivel intestinal. Y en el fondo, de acuerdo a estos estímulos, se va produciendo unas respuestas de tipo muy aumentadas, en donde se habla de una hipersensibilidad o de una hiperalgesia. De manera que muchos niños con eventos que son normales, ellos lo sienten muy dolorosos y por eso tienen esa respuesta. Y aquí interactúa y está cobrando un papel cada vez más importante la microbiota, que tiene una gran cantidad de funciones y que es importante en que haya un desarrollo de la relación entre el cerebro y el intestino de lo más adecuada. Tenemos que tener también en mente que la microbiota se instaura en los primeros meses de la vida, que es donde más aparecen estos tipos de trastornos, de manera que los primeros meses son fundamentales para tratar de tener una salud desde el punto de vista gastrointestinal, si se puede decir así, de la mejor manera. Esta pues es la microbiota, aquí para recordar que ya no estamos en un medio estéril a nivel intrauterino, que son pocas y son escasas los grupos bacterianos, pero que ya hay microbiota en el líquido amniótico y en el meconio, y que se va instaurando a lo largo sobre todo de los primeros años, y en donde definitivamente lo más sano es, para tener una microbiota sana, es el nacimiento por vía vaginal y la lactancia materna, ojalá exclusiva, los primeros 4 meses, por lo menos. Y esto pues obviamente va a cambiar en la medida en que se introduce la alimentación complementaria. Este modelo biopsicosocial se aplica sobre todo para los niños, para explicar el dolor abdominal funcional, ¿sí? Hoy vamos a hablar de un grupo de edad en donde el dolor abdominal funcional pues no es de los que está implicado, pero sí tenemos que tener en cuenta en todos estos procesos los eventos tempranos en la vida. De hecho, hay un periodo de vulnerabilidad, que son los primeros meses, y los eventos que ocurran en eso van produciendo señales y van produciendo alteraciones en lo que tiene que ver el eje cerebro-intestino, de manera que se responde con respuestas dolorosas exageradas. Eventos aparentemente tan simples como la colocación de una sonda, la aplicación de unas vacunas, la perforación del oído, todos enfermedades, todo esto son eventos que pueden ir alterando esa respuesta posterior. Entonces, dentro de los trastornos funcionales de gastrointestinales del lactante, el más frecuente es la regurgitación del lactante. Todas la conocemos, son niños sanos, generalmente mayores de 3 semanas. Es raro que un niño empiece a regurgitar funcionalmente en las primeras 3 semanas, y hay que descartar algún trastorno metabólico o anatómico. Y puede durar hasta los 12 meses, que esto es también un punto importante, porque tenemos la creencia de que esto a los 6 meses se quita, y si bien a los 6 meses hay una mejoría notoria, como vemos en esta gráfica, hay una mejoría, pero hay un porcentaje que puede persistir regurgitando hasta el año de edad. El niño puede regurgitar ya sea porque devuelve el alimento por la boca o por la nariz. Siempre hay esa angustia de que es que lo bota hasta por la nariz y creemos que por eso es más grave. No tiene no le agrega ninguna gravedad al evento, ¿sí?
Y entonces hablamos de esto cuando hay 2 o más regurgitaciones al día durante 3 o más semanas. El niño no debe presentar náuseas, no debe haber vómito de sangre, obviamente no debe haber alteración en el medro, ni dificultad en la alimentación, así como tampoco posturas anormales que estaríamos pensando en un síndrome sandífero, una enfermedad por reflujo. ¿Cuáles son los signos de alarma? Una irritabilidad persistente, sobre todo durante la alimentación, que nos debe hacer pensar en una esofagitis, pero no es la única. O aquel niño que no crece o que definitivamente tiene enfermedad pulmonar. Entonces vemos cómo va incrementando, casi que hagamos lo que hagamos, el niño que va a empezar a regurgitar hacia los 3-4 meses tiene un pico en donde las manifestaciones pueden ser bastante molestas y desesperantes, y de allí debe empezar a mejorar. Entonces debemos hacer una evaluación completa, obviamente debemos descartar una enfermedad orgánica, pero sobre todo las alergias, que también son muy frecuentes en este grupo de edad, ¿sí? Y pueden tener las mismas manifestaciones. Siempre que tengamos un niño que manifiesta esta regurgitación, debemos verificar con la madre cómo es la técnica de alimentación, cómo les prepara los teteros, cómo funciona ese chupo, si le está dando biberón, si gotea fácil, si no gotea, si le sale un chorro. Todo esto debemos evaluarlo, porque a veces con unas medidas muy sencillas podemos tranquilizarla y resolver. Siempre se han hablado de algunas medidas generales para el manejo del reflujo. Uno de ellos es la posición del niño después de la alimentación. Otro es el espesamiento de las fórmulas, el fraccionamiento, que cada vez se demuestra menos que tenga alguna utilidad, sobre todo porque tenemos que partir de la base que el reflujo y la regurgitación son eventos normales. Entonces, si un niño le damos comida cada 3 horas, son 8 tomas al día, tiene 8 posibilidades de regurgitar. Pero si le damos cada hora y media o cada 2 horas, las posibilidades de que regurgite independiente casi que del volumen se aumentan, ¿sí? Hasta ahora no hay ningún medicamento, definitivo para el manejo de esto. Ya sabemos que el uso de los proquinéticos debemos evitarlo hasta donde sea posible, y cada vez se proscribe el uso de inhibidores de bomba en niños menores de 1 año, porque se ha demostrado que no mejoran ni cambian la evolución de la enfermedad. Lo que sí debemos hacer es un seguimiento, ver que el niño esté ganando peso, y esto es lo que finalmente termina tranquilizándonos a todos. Entonces, hay varias formas de espesar una fórmula. Uno es las fórmulas comerciales o las famosas fórmulas AR, para aquellos niños que regurgitan frecuentemente. Tienen una ventaja, y es que la densidad calórica no se aumenta. Ellos reemplazan parte del carbohidrato por un almidón, se ingieren fácilmente, ¿sí? Y estos carbohidratos no digeribles en algunos casos se han asociado a disminución en la absorción de algunos minerales, y estas fórmulas espesadas no están indicadas cuando hay una evidencia de que el niño tiene una esofagitis, porque el aclaramiento esofágico disminuye y pueden incrementar incluso los síntomas. Existe otra forma de espesar las fórmulas infantiles, que es la adición de cereales. O sea, si bien antes de la llegada de estas fórmulas industriales esto era lo que hacíamos, no podemos desecharlas hoy día. Hay algunas indicaciones, por ejemplo, aquel paciente que, a pesar de que está devolviendo mucho la comida, que está regurgitando mucho, y de pronto la ingesta calórica no es la mejor, entonces o que tienen alguna limitación porque tienen una cardiopatía o porque hay que incrementarle la densidad calórica, se puede utilizar. ¿Cuál es el riesgo? Que podemos, con este incremento de las calorías, producir un sobrepeso o una obesidad en el niño. Es notorio también que estos niños, precisamente por la disminución en el aclaramiento esofágico, presentan tos con frecuencia. Y lo otro es que algunos de estos cereales los estamos utilizando antes de los 4 meses, entonces se puede desencadenar una respuesta alérgica. Pero está demostrado, son estudios ya bastante viejos, pero se ha demostrado que los niños en quienes las fórmulas se les espesan, las regurgitaciones disminuyen, el tiempo de sueño incrementa, sobre todo cuando se dan en la noche, pues las mamás duermen tranquilas y el niño también. Disminuye el tiempo de llanto, se sabe el efecto de los carbohidratos en este sentido, pero definitivamente la densidad calórica puede incrementar en más de un 30-35%.
Con respecto a la posición, ustedes más que nadie saben cuáles son las recomendaciones de la academia. El síndrome de muerte súbita es una realidad y desde que se prohibió la posición prona, esto ha disminuido sustancialmente y es casi que una política de salud. Y eso está muy bien y eso es lo que debemos promulgar. Pero para el manejo del reflujo gastroesofágico, la mejor posición definitivamente es la posición prona, es decir, con el niño boca abajo y con la cabecera pues un poco elevada. Y esto se ha demostrado con estudios de pechimetría en donde tanto la posición en decúbito lateral izquierda como la posición prona son los que mejores resultados tienen en cuanto a la disminución de la exposición al ácido, ¿sí? Sin embargo, la posición prona tiene una mortalidad de 4.4 por cada 1000 nacidos vivos, por lo menos en estos estudios, que también son ya bastante antiguos, contra 0.05 de la posición supina o del decúbito lateral izquierdo. Es decir, el decúbito lateral izquierdo disminuye el índice de reflujo, pero tiene la misma posibilidad de mortalidad que la posición supina. Entonces, sin embargo, hay algunas indicaciones de tener el niño, obviamente cuando lo tenemos en esta posición, tiene más chances, se forma una cúpula, una burbuja de aire en el fondo del estómago y en donde es más fácil que bote los gases y el alimento se quede desde el punto de vista físico, ¿sí? Que no ocurre cuando el niño está acostado. De manera que pudiéramos, ante un niño, ¿sí? Sobre todo mayor de 1 año, aunque me van a decir que mayor de 1 año es muy difícil acomodarlo para dormir, pero bueno, esa es por lo menos la recomendación en un niño que esté vigilado, que esté despierto, por lo menos en la primera 20 a 30 minutos después de la ingesta, se puede mantener en esta posición con una vigilancia estricta y después se puede poner en decúbito lateral izquierdo. Lo que sí no está indicado son las famosas sillas antirreflujo, que lo que hacen es presionar el abdomen, de manera que el estómago dentro del abdomen, de manera que el niño regurgita con más facilidad. El otro trastorno funcional que también angustiante y que con mucha frecuencia se ve, es el segundo más frecuente, es el llanto infantil. Sabemos que el llanto es normal. De hecho, si nosotros vemos que para hablar de cólico son más de 3 horas al día, tenemos que tener en cuenta que un niño que llore 2 horas es bastante y sin embargo se considera normal. Pero es la forma de comunicar, de ellos comunicarse, de manifestar algún malestar. Generalmente se presenta más en la tarde-noche y que hace parte de unos procesos de maduración. Hablamos de llanto fisiológico, del que les estoy mencionando, el llanto excesivo secundario, que es cuando hay una causa que lo produce, hay una alteración orgánica, y el llanto excesivo primario, que es el cólico del lactante. Las definiciones o los criterios de cólico han ido modificándose desde los años 50, eran los criterios de Wessel, que era la regla del 3 horas, 3 veces al día, 3 semanas, menor de 3 meses. Después vino en Roma 3 y ahora en Roma 4 se extiende hasta los 5 meses de edad, ¿sí? Son episodios recurrentes y prolongados de llanto, pero que también puede ser de queja o irritabilidad, que se refieren como que ocurren sin una causa aparente y de la misma forma se van. Hay que diferenciar el niño que llora mucho, pero que se calma fácil, a aquel niño que llora mucho, pero que no lo podemos calmar con nada, que es al que nos estamos refiriendo. Sin embargo, son niños que crecen bien y no tienen datos de ninguna enfermedad. Y cuando se va a hacer pues alguna investigación o lo queremos cuantificar, debemos tener la certeza de que son 3 o más horas al día durante 3 días a la semana o más. Se asume que el niño llora porque tiene un cólico, sin embargo, no nos consta, ¿sí? Pero hay algunas cosas que lo sugieren, y uno es que es un llanto más intenso, con un tono más alto, que son episodios paroxísticos, el niño se distiende, probablemente de tanto llorar, traga mucho aire, deglute mucho aire, flexiona las piernas sobre el abdomen, se ponen rojos y además expulsan gases. Entonces, con esto, lo más fácil es pensar que el problema es a nivel abdominal, ¿sí? Y se sabe que hay unos factores que son psicosociales, es definitivamente
es definitiva la interacción entre la madre y el hijo, el estrés y la ansiedad materna, la depresión posparto, más que la depresión durante el embarazo. Y estos niños generalmente están sobreestimulados, ¿sí? Son niños que se les está jugando todo el día o se les están poniendo objetos para estimular su neurodesarrollo. Y se habla también del temperamento del lactante, ¿sí? Y hay unos factores gastrointestinales, ya hablamos de las etapas en que hay una ventana de la vulnerabilidad de un sistema nervioso entérico que sufre unas modificaciones postnatales y que finalmente todo esto se va a traducir en hipersensibilidad y dolor. Entonces tenemos todo esto, se habla de que es que el niño está sobreestimulado y que ya en las horas de la tarde está cansado y es la forma de manifestar eso, lo del temperamento, la inmadurez del sistema nervioso, las características maternas, se habla también de una disbiosis de alteración en el eje cerebro-intestino y por eso las medidas terapéuticas en los últimos 20 años se han encaminado a este aspecto. Lo del exceso de gas, por eso anteriormente se suprimía la lactosa de las fórmulas y se ha hablado también de que el cólico del lactante puede ser la primera manifestación o una de las manifestaciones iniciales de una alergia alimentaria. Y lo que habíamos visto, todo esto puede traducirse en una hiperalgesia y por eso hay toda esta respuesta dolorosa. Pero está la parte también en donde se estima o se asume que el cólico es parte del desarrollo y una de las razones de esto, o dentro de las razones está que esto se presenta en todos los grupos, en todos los continentes, en todas las latitudes, que generalmente es vespertino en todos estos niños con un pico máximo hacia las 6 a 8 semanas y hacia los 3 meses empieza a mejorar. E incluso en los niños pretérminos esto se corre un poquito más, ¿sí? Hacia la edad corregida de un niño normal que no calma con los estímulos rutinarios y en todos estos grupos se ve que el cuadro resuelve hacia los 4 o 5 meses, entonces se asume que es un problema simplemente de maduración. Pero en un niño que llora de esa manera debemos hacer diagnóstico diferencial, una de ellas con la alergia a la proteína de la leche de vaca, otra es la esofagitis por reflujo, que como les digo es muy raro a esta edad, pero debemos tenerla en mente. Cambios en la defecación, la disquesia, la constipación, y debemos buscar también orígenes del dolor en otros órganos, una otitis media, los niños se pueden lacerar la córnea, puede estar cursando con una infección urinaria, puede tener una hernia, se puede estar invaginando o puede tener una fractura de la cual no nos hemos dado cuenta. De todas estas me voy a referir un poco más y le voy a hacer énfasis a la alergia a la proteína de la leche de vaca porque, como les digo, se presenta también en la misma época y si nosotros vemos los síntomas que pueden cursar una alergia son llanto o irritabilidad, la regurgitación, los cambios en la defecación, cambios en piel y en síntomas respiratorios. Entonces, este es un score que es muy práctico y que nos permite cuantificar cada síntoma y darle un valor de manera que pudiéramos, si el score es mayor de 12, predecir que este niño va a tener una alergia a la proteína de la leche de vaca de pronto antes de iniciar cambios en la fórmula que de pronto no van a ser tan efectivos. Sabemos que las enfermedades alérgicas comprometen varios órganos, de manera que nos queda relativamente fácil hacer esta evaluación. Lo que nos hemos preguntado es si el llanto es de origen gastrointestinal. No lo sabemos, pero sabemos que más del 95% no tiene enfermedad orgánica. Y lo otro es que no sabemos si el sonido del llanto es de dolor, ¿sí? Se han hecho estudios y se han desarrollado aplicaciones. Esta, por ejemplo, que es el Chatter Baby, a raíz de estudios de niños que asistían a controles, que asistían a vacunaciones, que asistían a procedimientos y se les evaluaba el llanto y esto, pues, por una serie de algoritmos y toda esta cantidad de cosas, se vio que definitivamente el niño que creemos que tiene un cólico, definitivamente el llanto es lo más parecido a un dolor, ¿sí? Diferente al sonido que se emite cuando se está irritable o cuando se tiene hambre. Entonces, sí semeja a un llanto al dolor.
Y en esta gráfica de acá abajo vemos cómo a un niñito, a un pacientico, lo siguieron desde el nacimiento hasta casi que los 5 años o las vacunas de etapas posteriores, y se ve cómo las características de llanto del niño persisten a través del tiempo. Y de pronto por eso las mamás con mucho sentido nos dicen que ese dolor no es el mismo de todos los días, que ese dolor tiene que ser por alguna otra razón. O sea, parece que sí persiste. Y aquí vemos la aplicación, el niño llora, no es foto, sino el sonido, y este nos dice, según los algoritmos que ya tiene programado, qué puede estar teniendo el niño. No sé cuál será la opinión de ustedes con respecto a estas aplicaciones manejadas por los papás, pero por lo menos para que sepamos que ya existen, ¿sí? Con relación a los alcohólicos, como les decía, en los últimos tiempos se ha estado manejando mucho los probióticos y hay muchos estudios y uno revisa la bibliografía y se ve que en los últimos tiempos hay más metaanálisis en donde casi que todos los estudios están incluidos los mismos estudios están incluidos en esos metaanálisis. Siempre se ha cuestionado la calidad metodológica, entre otras, porque no es fácil objetivizar el periodo del llanto, tantas variables que hay con respecto a la alimentación, a los antecedentes, a los aspectos maternos y todo eso. Pero generalmente se han incluido niños en los estudios, la mayoría de los estudios. Esto es como un resumen de lo que hay de los estudios. La mayoría son niños a término y niños sanos, ¿sí? Pero que se ingresan al estudio en base a que han asistido a una consulta externa por el síntoma o a una urgencia, de manera que pueden ser los niños que más manifestaciones tienen. La mayoría están recibiendo lactancia materna y menos con fórmula, y los probióticos que más se ha utilizado es Lactobacillus reuteri, pero también hay estudios con el Rhamnosus. El decir que un probiótico, que una terapia ha funcionado, se basa en que disminuye el 50% del tiempo de llanto. O sea, ni siquiera hablamos de que se les cura ni nada de eso, porque eso no va a ser posible. Y en general, lo que se ha visto es que en los niños que reciben lactancia materna exclusiva o predominante, el administrar probióticos durante un mes, cuando se compara con placebo, se ve una mejoría sobre todo en el día 14 y en el día 21. De manera que no se justifica darlo más allá de este tiempo, porque ya no hay diferencia cuando se compara con el placebo, y también tenemos que tener en cuenta que para lograr esto debemos tratar entre 2 y 4 niños para que nos funcione uno. Entonces, todo esto, más que la parte estadística, creo que es las expectativas que le debemos dar a los padres o a los familiares. Se ha hablado inclusive de una variabilidad en la microbiota, ¿sí? Ahora les comento por qué, por un estudio. Y el uso de probióticos en prevención no ha demostrado lo que se quisiera, sobre todo en aquellos niños que están tomando fórmulas. Por lo menos los efectos secundarios, si se presentan, son mínimos, y es una opción definitivamente en los niños que están teniendo manifestaciones moderadas a severas. Entonces, fíjense, por ejemplo, este estudio es un ejemplo este es del 2007, en donde se comparaba Lactobacillus reuteri con simeticona. Y si nosotros vemos aquí, la diferencia es increíble en el sentido de que, increíble, sí, que los probióticos mejoren tanto y la simeticona prácticamente no tenga ningún efecto, ¿sí? Vemos en los tiempos cómo disminuyen, es una respuesta exageradamente buena, ¿sí? Este estudio está incluido en este metaanálisis del 2013, como les digo, la mayoría están en todos los metaanálisis, y estas son las semanas de tratamiento, y en donde definitivamente se ve el efecto favorable de todos los probióticos en los niños que están recibiendo leche materna a partir de la segunda, tercera semana, cuando se comparan con el placebo o con la simeticona. Y entonces a raíz de eso surgió este estudio, que es en Australia, en donde
con los resultados esos tan buenos, se hizo un estudio también doble ciego, placebo controlado, en 167 niños de 0 a 3 meses, en donde a uno se les daba el Lactobacillus reuteri y el otro placebo, pero eran niños que estaban recibiendo leche materna o fórmula, eran niños que incluso recibían fórmulas hipoalergénicas, que estaban recibiendo fórmulas con probióticos, que la mamá llevaba algunas dietas de restricción. O sea, fue donde más se evaluaron todas estas variables y eran grupos definitivamente comparables. Y con esto la sorpresa fue que al mes de edad le fue mejor a los niños del placebo, con una disminución del 50% del tiempo del llanto, casi en la mitad, contra un 40%. Era mayor la irritabilidad en los niños que tomaban el probiótico, y los niños que tomaban el probiótico dormían menos. O sea que con casi que todo lo que tenía, pues se venía quedaba muy cuestionado. Y de todos modos se vio que la respuesta, a pesar de que era mejor en el placebo, los que tomaban el Lactobacillus reuteri era mejor cuando tomaban leche materna que cuando tomaban fórmula. No se vio, se tomaron unas muestras de materia fecal para evaluar la microbiota y no se vio que hubiera diferencia en los dos grupos, como tampoco se vio en este caso que hubiera un cambio en los niveles de calprotectina fecal. Hay otros estudios en donde se han adicionado los probióticos a la fórmula. Este es un estudio del 2010 en donde se enriquece con alfa-lactoalbúmina, que es una proteína sérica, se le adicionan maltodextrinas, tiene menor cantidad de lactosa, perdón, y se le adiciona el Lactobacillus rhamnosus y Bifidobacter infantis, comparado con una fórmula de control. ¿Sí? Se hace este estudio durante un mes y se ve que con relación a lo que se cree que es cólico no hubo diferencia, pero sí mejoraron algunos aspectos como la regurgitación, la flatulencia, que es lo que se espera cuando administramos en una fórmula de esta, que es lo que hoy día correspondería a una fórmula Comfort. Entonces, el administrar eso a las fórmulas, por lo menos en ese estudio, no mostró diferencia. Hay otros probióticos que se están utilizando. Uno es el Bifidobacterium animalis, que es el BB12, en el cólico infantil, y se ha visto que estos niños, definitivamente cuando se compara con el placebo, hay una mayor respuesta, es decir, disminuye el tiempo del llanto, y los episodios de llanto disminuyen considerablemente en los niños que están utilizando el probiótico contra aquellos niños comparados con aquellos niños que están recibiendo el placebo. Aquí se hicieron una serie de mediciones que nos hablan de respuestas inmunes, y se ve que hay una disminución de todos estos marcadores de una respuesta inflamatoria. ¿Sí? No hay cambios en las evacuaciones. Este probiótico se ha estudiado más en pacientes con constipación, sin embargo aquí no se vio que hubiera alguna respuesta. Este estudio también publicado este año, en donde se utilizó el Lactobacillus GG adicionado al paciente, no como las adicionado a la fórmula, sino en gotas, como los otros probióticos, y se ve como el tiempo de llanto disminuye significativamente en los niños que reciben el Lactobacillus rhamnosus comparado con aquellos niños que reciben el placebo. Y la calprotectina fecal también se ve disminuida en estos niños. Es probable que haya una disminución de la respuesta inflamatoria, y hay mayor incremento en los grupos de lactobacilos cuando se evalúa el genoma de esa microbiota. Entonces, otro metaanálisis de este año en donde se resumen todas las medidas terapéuticas. Se han hecho estudios en donde se dan materiales educativos a las madres una vez desde que el niño nace, y se ha visto que esto no tiene ningún efecto. Con relación a los probióticos, en cuanto a prevención, se ha dado a madres desde el embarazo y a niños durante los primeros 6 meses y se ha visto que no tienen efecto. El Lactobacillus reuteri se ha utilizado en forma profiláctica, es decir, en forma preventiva, y se ve durante 3 meses, y se ve que el tiempo de llanto disminuye, pero si nosotros vemos, ninguno de los dos tiempos está dentro de los rangos de paracólico del lactante. Como tratamiento, ya lo sabemos, el Lactobacillus reuteri es efectivo en disminuir el tiempo de llanto en lactantes alimentados con leche materna o predominantemente
con esta, excepto el estudio de Australia, y ahí se cuestionó si la microbiota podía ser diferente de acuerdo a los diferentes países. No hay diferencias con el uso de fórmulas enriquecidas con probióticos. Los estudios que muestran, que comparan las dietas en la madre, se ha visto que en algunos casos puede disminuir el llanto, o sea, la mamá que disminuye la ingesta de lácteos o de alimentos alergénicos, pero también se sabe que la mayoría de esas madres son atópicas, entonces a lo mejor lo que se está previniendo es una enfermedad alérgica. Con respecto al manejo del dolor, se ha visto que ni la simeticona ni el uso de hierbas como la hierbabuena, el uso de sucrosa antiespasmódicos como la diclosimina y el simetropium, se ha visto que no son conclusivos, que hay muchas reacciones adversas y que los estudios son de baja calidad, de manera que en el manejo farmacológico del cólico del lactante no tenemos nada para ofrecer que tenga una buena evidencia. Y en los países escandinavos se han hecho estudios incluso de acupuntura, en donde tampoco se ve que haya un efecto benéfico. Esta es otra revisión también del 2020, en donde se revisan los mismos estudios, pero este es básicamente con la simeticona. Definitivamente no hay un efecto favorable. El uso de inhibidores de bomba, hasta hace poco se utilizaba muy frecuentemente, casi que en recién nacidos, niños muy pequeños que lloraban mucho, y se ha visto que esto ni disminuye el llanto ni tiene efecto favorable. Las terapias manuales, que incluyen la fisioterapia y la quiropractia, sí disminuye el llanto, pero de todos modos esto implica un buen contacto con el niño, es un masaje, de todos modos son medidas relajantes, pues que tienen mucho sentido. Y con respecto a los probióticos, la misma conclusión que hemos estado viendo desde los otros estudios. Entonces, el efecto de los probióticos, sabemos que tienen muchos mecanismos de acción, sin embargo, no se sabe por qué no tienen buen efecto en los niños alimentados con fórmula, ¿sí? Si es que en la fórmula hay algo que impida que estos probióticos actúen, no se sabe. Entonces, definitivamente en el cólico del lactante, lo primero que tenemos que hacer es, tenemos que lograr una muy buena empatía con la familia, tenemos que tranquilizar, tenemos que convencer, y ellos tienen que aceptar que el niño está sufriendo de algo que se llama cólico, y que esto debe pasar una vez descartadas todas las enfermedades orgánicas de forma muy razonable. El otro trastorno que se ve con frecuencia en los niños en esta edad es la constipación, puede llegar hasta un 25%, y los criterios de Roma 4 son 2 o menos deposiciones por semana. Niños ya más grandecitos que tienen historia de retención fecal excesiva, que los episodios de defecación son dolorosas y duras, y esto es lo que hace realmente que el cuadro se perpetúe, ¿sí? A un niño de año y medio que está haciendo una deposición voluminosa dura, que él sabe que le duele, la próxima vez que sienta los deseos, lo primero que va a hacer es retenerla. Y esto va a ser un círculo vicioso, cada vez las deposiciones van a ser más grandes, y hay niños que obstruyen el sanitario, ¿sí? Hay una gran masa fecal, podemos tocarla en el examen abdominal, a veces nos toca hacerle un tacto y están completamente impactados, pues, y esto, a pesar de que es un trastorno funcional, requiere un manejo, y aquí es donde las terapias sí pueden tener más efecto. En aquellos niños que no son los menores de 2 años, usualmente, que tienen control de esfínteres, cuando tienen episodios de incontinencia, también podemos incluirlo dentro de la constipación del lactante. Con relación a la diarrea funcional, no es tan infrecuente. Según los criterios de Roma, debe cumplir lo siguiente, o sea, son 4 o más episodios de deposiciones diarias, sueltas o flojas, y generalmente sin dolor, ¿sí? La duración es mayor de 4 semanas y generalmente aparecen entre los 6 y los 60 meses de edad. Y en un niño que está creciendo bien, si no alteramos la alimentación de manera que disminuyamos la ingesta calórica. Esto hay algunos datos también que nos ayudan, sobre todo en los niños grandecitos.
la presencia de evacuaciones nocturnas son muy raras. Generalmente el niño hace la última en la noche y desde que se levanta o en la madrugada hace la primera, pero en el lapso de la noche generalmente no hace, ¿sí? Y lo otro es que con frecuencia vemos restos de alimento en la deposición, que entre otras es lo que más le asusta a los familiares, pero es lo que más nos debe tranquilizar. Siempre y cuando no veamos ni grasa ni sangre en la deposición, es lo que nos debe tranquilizar. Entonces, ¿qué hacemos con los niños que tienen alteraciones en la evacuación, ya sea diarrea o constipación? Lo primero es documentar las características y frecuencia de evacuaciones. Desafortunadamente, esto no es lo que vamos a ver, pero ojalá pudiéramos verificar personalmente cómo son las deposiciones del niño, y casi que con eso la mitad de los casos de estreñimiento se van al piso, o la mitad de las diarreas también, ¿sí? Porque podemos reconocer unas deposiciones normales que obviamente para el paciente puede que no tengan esa apariencia. Obviamente debemos descartar una enfermedad orgánica, ya sea por el crecimiento, por los hallazgos al examen físico. En todos estos niños debemos continuar la lactancia materna si la está recibiendo, tanto para diarrea como para constipación, ¿sí? Y debemos hacer una anamnesia alimentaria muy exhaustiva, la cantidad de líquidos que recibe, la cantidad de fibra, la cantidad de fructosa, las veces que toma jugo. Aquí en nuestro medio culturalmente es muy frecuente que al niño tome 4 y 5 jugos al día. Eso nos puede contribuir en la diarrea, pero también al estreñimiento, con la creencia de que la fruta le ayuda en la constipación. Una cosa es la fruta y otra cosa son los jugos, en donde muchas veces la fibra queda por fuera de lo que se están tomando. Tenemos que preguntar cómo están preparando las fórmulas. También somos muy dados aquí, todos los que hacemos consulta, el famoso alimento, y es la madre que prepara 1 litro o una jarra de leche con alimento, es decir, le agrega cereales, 7 granos y una cantidad de cosas que lo que hacen es, por cantidad, endurecer la deposición. Los síntomas asociados, si hay signos de alarma, si están tomando algún medicamento y los tratamientos que han recibido, ¿sí? Porque muchos de ellos pueden ser inefectivos, pero en otros casos, como en el caso de la constipación, a veces nos toca insistir en esos medicamentos. A veces, por ejemplo, le dan 2 o 3 días de cualquiera de los laxantes y como no funciona, ya se cambian al otro y al otro y al otro, de manera que nada sirve, y entonces tenemos que ser muy enfáticos en eso y reforzar, si necesita el medicamento, darle las dosis adecuadas. Entonces aquí tenemos básicamente con estos 2 trastornos hacer las modificaciones en la dieta de lo que nosotros veamos alterado, el uso de laxantes cuando esté indicado. En algunos casos se pueden utilizar fórmulas especiales que ahorita pues las vamos a mencionar, y es importante reconocer, sobre todo en el caso de la diarrea funcional, para evitar el uso excesivo e innecesario de antibióticos, ¿sí? Porque acordémonos que todo esto va a alterar la microbiota y todo esto nos puede producir diarrea por antibióticos. Evitar también los cambios innecesarios en la fórmula, ¿sí? Esto sí ya obviamente depende del criterio y de la situación en particular. Existe otro trastorno que es afortunadamente menos frecuente, que es el síndrome de vómito cíclico, sobre todo a esta edad. Sin embargo, en niños más grandes tenemos que estarlo pensando, y casi siempre en los niños más grandes uno de los datos que nos ayuda es porque de pronto la madre nos dice que el niño desde pequeño estaba haciendo eso, ¿sí? Lo que pasa es que en este grupo de edad es muy fácil que un episodio de vómito cíclico o coincida o se confunda con algún proceso infeccioso, que también son frecuentes en este grupo de edad. Entonces hablamos de vómito cíclico cuando se presentan 2 o más episodios paroxísticos de vómitos que son incoercibles, que pueden ser acompañados o no de náuseas y que pueden durar horas o días con esto, en un periodo de 6 meses. Los episodios generalmente son muy similares, se repiten casi que de la misma forma, y esto pues nos puede ayudar a aclararlo. Y en los periodos intercrisis el niño está completamente asintomático. Obviamente aquí tenemos que tener mucha precaución y descartar una enfermedad orgánica
de tipo neurológica o metabólica, si estamos sospechando algo de eso. A veces hay datos que son como premonitorios, entonces se puede de alguna manera abortar la crisis, pero si no nos toca manejarla, hay que hidratarlo, hay que ponerle antieméticos, y si los episodios son frecuentes, se está utilizando mucho la ciproheptadina. Acuérdense que es un medicamento bastante antiguo que se utilizaba al principio para abrir el apetito. Se sabe que es un antihistamínico, pero se sabe que interviene mucho con todo lo que tiene que ver con receptores de serotonina, de manera que interfiere con todo aquello que es sensibilidad, respuesta, dolor, náuseas y todos estos aspectos. Y el otro trastorno es que es la disquesia del lactante, que a mí me parece que es mucho más de un 2%. Si ustedes, lo que pasa es que a veces en la consulta se juntan tantos síntomas, entonces la mamá está diciendo que el niño está devolviendo, pero que además le dan unos cólicos y unos retorcijones, y además que le cuesta mucho trabajo hacer su deposición, que puja y llora mucho. Entonces de pronto es más del 2%, pero de pronto no es la consulta inicial. Y entonces hablamos de este trastorno en aquel lactante menor de 9 meses de edad, en donde hace esfuerzo durante al menos 10 minutos, llora, puja, se pone también colorado, y en donde puede o no evacuar. El hecho es que cuando termina evacuando, las deposiciones son blandas, ¿sí? Y este niño pues no tiene ningún otro problema. Entonces, ¿qué hacemos con ese niño? Lo primero es reconocerlo, saber que puede corresponder a este trastorno y que no está cursando con una constipación, que las deposiciones no son duras. Hay que decirle que hay que esperar, ¿sí? Que esto es un proceso de maduración. De pronto se le puede ayudar al niño, porque aquí lo que hay es un problema de mecánica de la defecación, en donde no hay una relajación coordinada con el mecanismo del pujo. O sea, el niño está pujando, pero en ese momento está contrayendo la pelvis o el piso pélvico. Entonces, por mucho esfuerzo que haga, no puede rectificar eso y que salga fácil. Entonces, a veces de pronto flexionándolo un poco, hacerle un poquito de masaje puede ayudar. Pero sí debe quedar claro que debemos evitar los antiespasmódicos, ¿sí? Porque si estamos teniendo problemas para mover el intestino, le damos un antiespasmódico, esto va a ser mucho más difícil de manejar, además de los efectos secundarios. Y debemos evitar el uso del laxante y simplemente decirle: la deposición es blanda, el laxante es para aflojar la deposición, en este caso no se necesita. Y sobre todo evitar los supositorios, que ese es un tema para algunas familias tabú, del estar introduciendo supositorios en el recto del niño. Pero más que eso es porque los supositorios de glicerina, que parecen muy inofensivos, son muy irritantes. Ellos están hechos a base de petróleo finalmente. Entonces la irritación que produce en el recto le va a producir más pujo al niño, y entonces vamos a creer que es que está peor y va a terminar poniéndose enemas y asistiendo a la urgencia. La rumiación en el lactante es también rarísima, pero a veces nos lo dice la madre: el niño, doctor, el niño devuelve la comida y otra vez vuelve y se la traga. Son raras, pero debemos tener en cuenta en aquellos niños que hacen contracciones de los músculos abdominales, el diafragma, lo regurgitan sin esfuerzo y lo puede devolver o lo puede rumiar o masticar y volvérselo a tragar. Generalmente ocurre entre los 3 y los 8 meses, no responde al tratamiento antirreflujo para la regurgitación, no hay signo de distrés, y una vez el niño se duerme o cuando está en un ambiente diferente a los cuidadores usuales, desaparece, ¿sí? Se habla de que hay una relación, sin embargo es complicado que un niño entre los 3 y 8 meses tenga y maneje toda esa información. Sin embargo, se habla siempre de que hay una alteración en la relación madre-hijo con relación a los aspectos de la crianza, ¿sí? Y ahora en la rumiación aparece ya como un trastorno funcional en personas más grandes, y ya es otra patología que también vamos a ver cada vez con más frecuencia en niños mayores. Existen como armamento o como arsenal terapéutico, por lo menos como alguna opción de hacer algo, las fórmulas especiales antirregurgitación, antiestreñimiento,
o las fórmulas Comfort, en donde básicamente se hacen unas modificaciones en la cantidad de lactosa, algunas se le adicionan almidones, otros la proteína es parcialmente hidrolizada, otras se modifican las grasas, a otras les agregan laxante, hidróxido de magnesio, a unos prebióticos, a otros probióticos, algunas tienen casi que todas, y con eso lo que se busca es mejorar algunas manifestaciones como es el vaciamiento gástrico, pueden disminuir la regurgitación, producen por razones obvias menos gas, pueden mejorar el peristaltismo y las heces son más suaves. Sin embargo, pueden ser una ayuda, pero no debemos dejar el manejo de estos trastornos solo en la fórmula, ¿sí? Tenemos que hacer una serie de cambios y sobre todo, como les digo, tenemos que hablarle de las expectativas a esa familia. Entonces, para concluir, pues los trastornos funcionales son frecuentes. Les decía que casi la mitad de los niños pueden tener uno, que afortunadamente la tendencia a la resolución espontánea, que la mayoría solo requieren de unas medidas generales, de tranquilizar a los padres. En algunos casos vamos a recurrir a algunos, ya sean medicamentos o fórmulas, que en ninguna de estas, si se maneja adecuadamente y no se hacen restricciones excesivas, no tienen por qué afectar el desarrollo del niño. Que debemos obviamente descartar una alteración orgánica. Eso no quiere decir que tengamos que mandarle una carga de exámenes paraclínicos a todos, sino que lo podemos, o sea, la idea es que un niño desde la primera consulta salga con el diagnóstico de esto, ¿sí? ¿Cómo vamos a saber si es eso? Tenemos que hacer un seguimiento. Ese niño lo seguimos al mes, evaluamos cómo va, vemos qué tan tranquilos están los padres, vemos si hay que hacer algún estudio adicional o no. Muchas gracias.